Pues hola, buenas tardes, bienvenidos al Reino de Agartha. Hoy tengo el placer y el honor y me ha costado mucho convencerles, muchas cervezas allí en el Gallo y tal, para que venga a hablarnos Daniel Valdivieso, al que yo creo que ya conocéis todos, de la Córdoba de Ibn Hassan, que así se titula un libro estupendo que tiene, pero el libro es la excusa para que hoy se hable de la luz de Occidente, que fue Córdoba, y de ese maravilloso periodo que era la Córdoba andalusí. No voy a decir musulmana, no voy a decir Córdoba andalusí con propiedad porque luego me regaña. Entonces, bueno, pues aquí os dejo con él y que... La musiquita, yo la bajo un poquito ahora. No me eso, ahora la bajo. Pues bueno, aquí os dejo con Daniel Valdivieso Ramos y que disfrutéis de la charla. Bueno, me resulta muy raro porque, bueno, por todo, prácticamente todo, en mayor o menor grado, de estas cosas he hablado en distancias cortas. Y bueno, ya sabéis, yo cualquier excusa me viene bien para hablar de lo que nos trae hoy aquí. Y bueno, en este caso, efectivamente, no, al contrario de lo que decía Paco Umbral, yo no venía a hablar de mi libro hoy. En realidad es un poco del contexto de esta época y bueno, por eso hemos elegido también esta ilustración, que no sé si conocéis, lo habéis visto alguna vez. Esta fue una publicación que salió hace pocos años en un monográfico que se llamaba Córdoba Año 1000. De hecho, esta la podéis ver en gran formato en el Centro de Recepción de Visitantes, aquí en Córdoba. Y bueno, es como una recreación de con lo que sería precisamente Córdoba con el cambio de milenio. Y es un poco el escenario en el que hoy, o de los temas de los que voy a hablar hoy, pero en realidad mi intención también es un poco que esto sea algo más interactivo. Pues yo Sí, lo que... esto queremos Claro, los que me conocéis sabéis que no suelo llevar papeles, me suelen reñir mucho, pero porque realmente no me gusta llevar tampoco un guión y dejar que un poco la cosa vaya según los intereses de los que, por ejemplo, hoy estáis aquí, que también os agradezco que os hayáis venido. Pues esto ha sido una cosa un poco, no improvisada, pero bueno, que cada vez que Maribel y yo nos juntamos, pues siempre se nos ocurre algo, no siempre bueno, y efectivamente normalmente con cerveza de por medio. ¿Por qué no hablas? Viene a hablar de ello. Bueno, yo vengo a hablar de lo que quiera. Entonces, bueno, simplemente por situaros, creo que es bastante fácil identificar, en este caso, la ciudad de Córdoba de hoy respecto a la imagen que tenéis hoy ahí. A mí, aunque he venido a hablar de otras cosas, pero bueno, también me gusta poner un poco en contexto de lo que, vamos, el escenario de todas las personajes los que hoy creo que vamos a compartir. Es fácil situarse porque, bueno, tomar como referencia la mezquita, la veis allí, la mezquita principal, y en este caso, pues veis también, se distingue muy bien el recinto amurallado, lo podéis ver ahí, esa medina, que erróneamente muchas veces consideramos que, por ejemplo, los restos de muralla que se ven en la ronda del Marrubial y demás pertenecen a esta época. Pues, más bien no, el Marrubial, esa ronda del Marrubial o la muralla se construyó en torno ya al siglo XI-XII. Quiero decir, y aquí todavía no estaba la medina original, que la que estáis viendo ahí coincidiría con el mismo cercado de la propia ciudad imperial romana. Bueno, lo podéis ver muy bien, desde la puerta del puente al sur, lo que llamamos hoy Arco del Triunfo. La que hay al norte, veis, sería lo que hoy es la entrada, la puerta Osario, la antigua puerta Osario, en la calle Osario, de manera que esa vía que veis que va hacia las montañas, podéis imaginar que es lo que hoy es la Avenida del Brillante. Además se distingue muy bien. Esto que veis aquí vivo yo, como se suele decir. Todo esto, precisamente, es lo que estáis viendo que sería desde la salida de Alfonso XIII junto a capitular el ayuntamiento, que estaría aquí aproximadamente. Y luego ya pues todo esto, San Pablo, María Auxiliadora, Santa María de Gracia, todo ese tramo. Y luego pues esto, lo que estáis viendo ahí pues sería lo que sale desde, para que os situéis, esto que hay aquí sería aproximadamente donde hoy está la bicicleta, ¿vale? Y ¿cómo se llama? La Cruz del Rastro, ¿no? La Cruz del Rastro pues estaría aproximadamente por esta zona, ¿vale? Digo, por situaros. Aquí, como convención, como sabéis, hay un
hay un acuerdo tácito en el que todas aquellas iglesias de conquista, las llamadas iglesias fernandinas, que las conocéis bien, habrían sido mezquitas con anterioridad. Si bien es verdad que hay algunas que conservan restos de las mezquitas precedentes. Esto lo suelo contar mucho en las actividades que tenemos. En este caso, donde hay restos seguros, sería precisamente en la iglesia de Santiago, que sería precisamente el alminar que se conserva en el interior, el más antiguo que existe hoy en día, y que sería esta que veis aquí, ¿vale? Esta sería donde está hoy la iglesia de Santiago. Pues San Lorenzo sería la otra, esta de aquí, si no me equivoco. San Lorenzo sería la otra que conserva un alminar, en este caso del siglo X, del último tercio, y por la inscripción que apareció en la calle Roela, pues bueno, sería un alminar que habría sido construido en honor al príncipe Almuira, el hermano del califa Al-Hakam II. Y luego, pues como veis, podéis reconocer otras iglesias situadas, como os digo, por convención, donde hoy hay otra iglesia, la llamada Fernandina de Conquista, ¿vale? Entonces, pues bueno, por situaros un poco. Entonces, ¿cuál es de lo que os quiero hablar hoy? Pues bueno, precisamente de esta Córdoba como escenario de los grandes sabios, incluso hoy hablaros también sobre todo de los poetas y los literatos, con los que tengo yo especial debilidad, porque bueno, todos o casi todos hemos oído hablar de Ibn Firnas, aquel hombre que voló, el primer hombre que hizo un intento documentado, que se sepa, del vuelo en la historia, un vuelo científico. Nos encontramos, pues bueno, aparte de matemáticos, astrónomos, bueno, no sé si sabéis, perdonad, yo siempre empiezo a abrir campo y empiezo a contar cosas que no me salgo un poco de lo que... No sé si sabéis, como curiosidad, que los astrónomos de la corte, astrónomos que se dedicaban, pues en este caso, tenían funciones como, por ejemplo, ayudar a la orientación de las mezquitas, o tenían también, eran una especie de meteorólogos también, pero no sé si sabéis que tenían una función muy importante, que eran astrólogos también. A pesar de toda esa ciencia que le presumimos, en este caso a Córdoba como capital del Andaluz, también había cabida para esa parte más esotérica. En este caso sabemos sobre todo que el emir Abderramán II tenía una corte de astrólogos, que precisamente uno de los que hacía funciones de astrólogo era precisamente Ibn Firnas. Era un hombre muy sabio y una de las cosas que hacía era desempeñar esa función de astrología. Había otro que era Al-Dabi, que además hay bastantes anécdotas sobre él, bastante curiosas, porque decían que este Al-Dabi era un hombre que era famoso por la precisión por la precisión con la que predecía el futuro. De hecho, las fuentes cuentan bastante historias de Al-Dabi en el que se le ve acertando cosas inverosímiles, y lo más curioso es que cuentan las fuentes que una de las cosas que hizo fue predecir su propia muerte. O sea, eso es, para un astrólogo que adivina el futuro, pues es casi lo más épico que puede hacer. De hecho, la habría predicho con tal precisión que dejó todos sus asuntos arreglados. Le dijo al emir Abderramán II que le diera como que dejó su herencia y todo, y el hombre pues murió y todo el mundo se quedó asombrado. Pero una de las cosas que... No se suicidó, ¿no? No hizo trampa. Pero curiosamente Al-Dabi, porque vosotros diréis, bueno, ¿por qué dejó todos estos papeles arreglados? Porque tuvo digamos, un enfrentamiento con el emir Abderramán II, porque a pesar de que el emir le gustaba mucho tenerlo cerca, porque aparte de que era muy dado a la astrología, pues el hombre acertaba, el problema era que también era un hombre muy... no decir mucotilla, sí. En realidad solía presumir bastante de sus aciertos, y cuando presumía con la gente también contaba lo que el emir le solía preguntar, de manera que el emir llegó un momento que se cansó de él y lo echó, y lo mandó, creo que fue a Tortosa, lo expulsó a Tortosa, que estaba entonces, era una de las plazas fronterizas, y cuenta la leyenda, bueno, cuentan las fuentes. Esto es como cuando se pregunta, ¿eso es cierto? Digo, no sé, pregúntaselo al cronista que lo escribió en su día, pero cuenta la leyenda que había un soldado que le acompañó, le escoltó hasta Tortosa para que se quedara allí, y el soldado pues no le gustaba mucho la función que tenía que desempeñar escoltando, digamos, a ese hombre despreciado por el emir. Dice que cuando estaban de camino se pararon a descansar y se encontraron a un hombre, a un pastor que estaba paseando su rebaño de ovejas, y que Al-Dabi tenía hambre y cogió sin preguntarle, cogió una de las ovejas con la intención de comérsela. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el pastor se le encaró,
la voz se corrió por la alquería, por la zona rural, y de repente, pues no voy a deciros todo el pueblo, pero casi todo el pueblo se le echó encima como para decir, pero bueno, ¿tú quién eres para coger esta oveja y comértela? Y hablan de los poderes de Aldavi, que dice que sin mediar palabra señaló a este pastor. No, al pastor no, fue un hombre que se le enfrentó, que se le puso delante dispuesto a agredirle. Dice que con solo señalar el dedo, la cabeza de ese hombre salió volando, se despegó del cuerpo, salió volando, y el cuerpo se cayó el cuerpo desplomado al suelo y decapitado. Entonces la gente salió corriendo espantada, evidentemente. El soldado se quedó también pasmado y dice que lo único que le dijo al Davi, dice, ya puedes coger las ovejas que quieras. Entonces, esto también es para que veáis cómo en la fuente hay espacio para estas cosas, para estas historias que resultan súper curiosas, que si bien no se conoce el motivo por el que las recogen, y evidentemente no creo que sea cierto, y si es cierto, pues la verdad es que da bastante mal rollo que hubiera un hombre con esos poderes, pero todas estas historias eran para poner de relieve a grandes personajes como este Aldavi, que os digo que no es muy conocido, como vive en Fitness y demás, pero el hombre tiene que haber sido, en su época se ve que fue un hombre muy reputado. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque quizás estéis pensando ya si dentro de un estado islámico había sitio para la adivinación, porque es una cosa que puede chocar, digamos, una ciencia, como le llamaban entonces, tan, vamos a decir, esotérica, como podía tener cabida dentro del dogma musulmán. Pues, digamos, hecha la ley, hecha la trampa, lo que ellos hacían no era adivinar el futuro, sino leer la voluntad de Dios. Era como ellos lo decían. Entonces, estos hombres tenían que ser expertos en el conocimiento del Corán, de las tradiciones y demás. Y a partir de ciertas prácticas que no las describes muy bien, pero van desde la lectura de las entrañas de los animales al vuelo de los pájaros, además, era como ellos predecían supuestamente el futuro. Y como os digo, no era una cosa tan marginal porque Ibn Firnas, que sabéis que eso era un hombre muy con una gran reputación, era un astrólogo reconocido, hacía las funciones de astrólogo reconocido. De hecho, Aldavi, es que claro, ahora me acuerdo de Aldavi, os voy a hablar de Aldavi un montón, porque me parece muy interesante. Aldavi también predijo la muerte del emir Hisam I. No sé si lo conocéis, sería el segundo emir de Al-Ándalus, precisamente el constructor de la mezquita que había donde está Santiago. Y dice que era joven Aldavi. Aldavi, si no me equivoco, nació en lo que hoy es Almería. Y ya era célebre. Entonces Hisam una vez sucedió a su padre, Abderramán I. Lo hizo llamar para ver cómo iba el devenir de su reinado. Eso era de las cosas que más solían preguntarle, principalmente cómo le iba a ir su reinado y cada vez que iban a emprender una campaña militar, pues como si iba a salir victorioso o no. Pues bien, lo hizo llamar y al parecer Aldavi ya sabía lo que le iba a preguntar y sabía la respuesta. Porque como sabéis, Hisam murió habiendo reinado solo 8 años de una enfermedad. Entonces, por lo visto en ese encuentro, estuvo evitando la pregunta y dijo que por favor le dispensara de responder, que no quería responder y tal, porque tenía miedo de que la respuesta no le gustara y entonces lo ejecutara. Al final, lo hizo llamar otra vez, consiguió sacarle la respuesta y dice que Hisam le estuvo agradecido, le regaló un traje, que era una cosa que se hacía mucho, un traje, le dio dinero y le dejó marchar. Y efectivamente, pues, le preguntó que cuánto iba a reinar y dijo unos 7 años. Efectivamente murió, en este caso, a los 7 años de esa predicción. ¿Es real esta historia? Pues no lo sabemos. Bueno, pues como os decía, los astrólogos eran uno de esos personajes que estaban en las cortes y que solamente incluso grandes nombres como Almanzor seguramente tendrían alguno en su entorno inmediato para consultarle las cosas que más les preocupaban. Luego nos encontramos, bueno, sabéis, de botánicos, médicos, por ejemplo, el famoso Al-Bukasi, bueno, Abul Qasim, pero nosotros lo conocemos como Al-Bukasi, si no suena el nombre, por lo menos por la calle. Al-Bukasi sería el diseñador del instrumental quirúrgico moderno. Y él, además, por su nisba, por su nombre, se sabe casi con total seguridad que habría nacido incluso en Medina Zahara. Porque tenía la nisba al-Zahrawi, te daría referencia a que él nació en Medina Zahara durante los primeros periodos de la ciudad palatina, en torno al año 940 y pico, parece ser. Y luego, por supuesto, como os digo, los botánicos, os sonará también el Dioscórides, cuando se tradujo
el Dioscórides era un tratado de botánica y sobre todo de farmacología. Entonces todo ese conocimiento se concentró, en este caso en Córdoba. El Dioscórides es un tochaco, sí. Hay un montón de, yo lo tengo sujetando en la hay un montón de ediciones. No, pero hay que tener en cuenta que el Dioscórides es un libro de botánica y de farmacología. Y la complicación cuando le fue regalado al califa, bueno, en este caso al Hakam, al futuro califa al Hakam II, cuando era príncipe aún, cuando le fue regalado, habréis escuchado que se mandó traducir el libro. Y un equipo de traductores que al frente del equipo, en teoría, estaría Hasdai Ben Saprut, este médico judío que era el médico de cámara del califato de Rahman III. En este caso el problema no era la traducción, el libro estaba en griego y también había una versión en árabe, no había problema para traducirlo, sino que en realidad lo que se hizo fue establecer o identificar las especies botánicas con las de aquí, porque evidentemente de donde venía el libro, las plantas se llamaban con los nombres que se conocían allí. Entonces, aunque se entendiera perfectamente y se tradujera, no se sabía tal planta que se llamaba en Bagdad de una manera con cuál se correspondía de las que había aquí. Entonces el trabajo que se hizo fue de investigación, a partir de la fisionomía de las propias plantas y de los efectos que se le asignaban, pues el trabajo fue de identificarlas y cotejarlas con las que había aquí. Entonces eso, al parecer, fue una revolución en cuanto a la medicina, no solo en cuanto a medicamentos, sino también en temas de anestesia. Se usaba, por ejemplo, para anestesia, bueno, no hace falta que os lo diga, la amapola, que es igual que hoy en día de donde se extraen los opiáceos, que bueno, sabéis que son los anestésicos más potentes que se suelen usar en medicina, pues ya se usaban entonces. Eso es la medicina, pero para mí lo más interesante quizás son precisamente los literatos, aquellos escritores, sobre todo poetas, que formaban parte de las cortes. Que vosotros diréis qué función tenían estos poetas, aparte de, digamos, dar lustre, como se solía decir, como suele venir la expresión en las fuentes, dar lustre a la monarquía. Es decir, cada emir y cada califa pues gustaba rodearse de una serie de poetas, cuanto más hábiles mejor, pues para que adornaran sus fiestas y le hicieran la pelota, básicamente. Era un poco lo que uno podía pensar, y así era, pero también tenía una función muy importante, una función política, porque en momentos clave de la historia, como por ejemplo los últimos 2 años de vida del califa al-Hakam II, no sé si sabéis, bueno, os refresco la historia. Al-Hakam II fue quien al morir dejó el poder en manos de su hijo Hisam, que tenía entonces solo 10 años, y fue Hisam el que, bajo el reinado de Hisam, donde creció la figura de Almanzor, ¿vale? Que era el que lo manejaba. ¿Qué ocurrió? Que Al-Hakam estaba preocupado por su sucesión, evidentemente. Él estaba viendo que iba a morir pronto y que su hijo era muy joven. Entonces, él inició toda una campaña propagandística, básicamente, en la que a través de diversos gestos intentaba meterle a la gente, sobre todo a las élites que sustentaban el poder del califa, es decir, las élites religiosas, los nobles, los príncipes y demás, que aceptaran a un menor de edad como califa. Esto lo hizo pues, con gestos, pequeños gestos, como que él firmara la liberación de esclavos el día de la ruptura del ayuno, por ejemplo. Un documento que no podía firmar un menor de edad, pero bueno, él digamos, iba metiendo un poco con calzador esa idea. Otra de las cosas que hacía era celebrar audiencias paralelas. Mientras Al-Hakam celebraba audiencias, recepciones y demás en lo que hoy es el Salón Rico, además habréis tenido la oportunidad todos de visitarlo cuando estaba abierto estos meses. El edificio que había enfrente, el pabellón central, sería ese salón occidental que habla la fuente, donde Hisam celebraba como audiencias en miniatura, iba a decir figuradas literalmente en miniatura, tanto del edificio como el que lo presidía, para, digamos, seguir reforzando esa idea de continuidad. Pero lo más importante es que en las grandes recepciones y en las grandes reuniones de los altos funcionarios, cada vez que el califa al-Hakam se reunía con toda la cúpula del gobierno, los poetas, aquellos poetas más hábiles, en las fuentes nos dicen que se levantaban e improvisaban versos. Improvisar, habría que ver cuánto tenía improvisación. Lo más interesante es que estos versos precisamente siempre hablaban a lo mejor de las gestas que habían tenido lugar ese año, pues
el general Ghalib venció a no sé quién y humilló a los enemigos y no sé qué, y siempre había unos versos en los que decían que Hisam era una especie de superdotado, que todo iba genial, que era como el octavo sol de Al-Ándalus, que bueno, lo ponían como si fuera una especie de elegido. Fijaos como en este caso los poetas también tenían una función casi como lo que son los medios de comunicación, una función de intentar condicionar o hacer calar una idea que para la opinión pública. Claro, para el califa Al-Hakam era vital, para él era vital que su hijo reinara. Se equivocó, pero bueno, él hizo cuanto pudo y se sirvió precisamente de los poetas. Los poetas tienen una gran reputación y evidentemente si uno está en cada reunión, hay un poeta machacón que te está contando siempre lo mismo, al final de alguna manera acaba calando un tanto la idea. Entonces por eso os digo que esos poetas cortesanos eran unos poetas muy importantes desde el punto de vista político, y precisamente su origen viene de a imitación de las cortes bagdadíes, de las cortes orientales, de los abasíes. ¿Vale? Precisamente en el siglo X, a pesar de que la corte omeya y la abasí fueran enemigas desde que los abasíes expulsaron a la omeya a mediados del siglo VIII, pero digamos culturalmente o estéticamente y políticamente tenían una gran influencia de Oriente. Cuando digamos la literatura, la poesía andalusí se concibió como un estilo propio, como casi un género propio, los poetas andalusíes empezaron a separarse, a disgregarse del califato oriental, empezaron a reclamar la poesía andalusí como algo propio y superior, por supuesto, a lo que se hacía en Oriente. Y hay muchas anécdotas también. Esto lo voy a aprovechar, que os voy a contar, que os contaré en el libro que voy a publicar en abril, precisamente. Mira que bien me ha venido esto. Pero precisamente lo que hacían, o sea, una vez ya habían desarrollado una poesía, pues decían que, bueno, que sí, que se habían influido de Oriente, pero que la andalusí era mucho mejor. ¿Qué ocurría? Que cada vez que un poeta, como le ocurrió, por ejemplo, al gramático Abu Ali al-Khali, que era bagdadí, se marchó de Oriente para venir al Andalus, unos cuentan que porque vino atraído por la luz de Occidente y otros porque allí no lo quería nadie. Bueno, por lo que fuera, seguramente lo segundo. Pues al parecer hay muchas historias en las que no fue recibido precisamente con los brazos abiertos por los poetas cortesanos andalusíes, y que siempre buscaban la manera de vencerle, como en duelos de poesía o en conocimientos de gramática o incluso en lo que es la métrica de los poemas. La poesía árabe, el andalusí por ende, es una poesía muy estricta en cuanto a la métrica, y uno puede hacer una composición preciosa, pero si no respeta la métrica, básicamente se reía todo el mundo de ti, porque era una cosa como muy básica que había que dominar. Entonces a Abu Ali al-Khali, por lo visto, le dieron pal pelo un par de veces, o eso cuentan las crónicas, pero vamos, las crónicas también eran pro al-Ándalus, por lo tanto. Entonces lo que quiero decir que ese es el origen precisamente de la poesía ya en época califal, donde estamos, pero aunque no creáis, en el siglo XI, que es donde, digamos, desarrollaron su poesía los poetas que más nos suenan, es una poesía totalmente diferente. Ya no se trata de ensalzar la figura de los gobernantes. El siglo XI, como sabéis, trajo la guerra civil de Al-Ándalus, que duró desde el 1009 hasta el año 1031, perdón, y luego las famosas taifas, cuando se separó Al-Ándalus en esos reinos, en esos pequeños territorios controlados por los señores locales. Pues precisamente, aunque no lo parezca, la guerra civil en las taifas fue casi lo mejor que le ocurrió a la poesía andalusí en cuanto a su desarrollo y difusión. De repente nos encontramos muchos poetas que no estaban sujetos al control, por así decirlo, de los califas, tenían cierta libertad y además, por desgracia para ellos, encontraban una inspiración mayor. En este caso, lamentarse por la pérdida de lo que había sido esa unidad del Andalus. Y en este periodo donde encontramos precisamente a Ibn Hazm, nos encontramos a Walada, la conoceréis toda Walada, y al maravilloso y estupendo y magnífico Ibn Suhail, que yo Ibn Suhail le tengo especial, que no me escuche Ibn Hazm, el pobre, pero Ibn Suhail le tengo un cariño muy especial por un personaje que merece una monografía. Algún día haré una de esas, la verdad que me interesa mucho. Ibn Hazm, los que habréis leído El collar de la paloma, habréis visto que el propio libro es
a pesar de ser un ensayo sobre el amor, pero tiene una cantidad, es tan melancólico con lo que fue Córdoba en su esplendor, porque cuenta muchas anécdotas, incluso recoge el día que le llegó la noticia en que fue destruida, dice, sus casas a occidente de la ciudad, las casas de su familia, seguramente en el entorno de lo que hoy es el zoológico. Entonces, las de Palaz Mojín. Entonces la poesía de él se basa sobre todo, como os digo, en esa melancolía por el Adán de los perdidos, por supuesto también en el amor y demás, pero era una poesía mucho más libre. Sobre Gualada, y mira, él se me acompaña aquí. Sobre Gualada, lo que es... Uy, pues gracias, mira qué bien. Gualada, cada vez que quiero hablar de ella, siempre pregunto si queréis saber la verdad sobre ella. Sí, claro. No, quiero decir, Gualada es un personaje tan fascinante que se ha creado mucho mito alrededor de ella. Y en este caso, todo lo que sabemos a ciencia cierta sobre ella, que no se ha construido a posteriori, gracias a dos cronistas. Uno de ellos sí fue coetáneo de Gualada y otro fue discípulo del primero. Entonces son, digamos, los cronistas a los que se le da más crédito en cuanto a la historia de Gualada. Habréis escuchado, por ejemplo, aquello de que llevaba bordado en su vestido aquellos versos que decía: estoy hecha para la grandeza, doy mi corazón y mi no, cuerpo. doy mi, como decía, algo así como creo en Dios y tal, doy mi corazón a mi amante y mis besos a quien los quiera. Entonces eso se convirtió como en un lema de una especie de mujer revolucionaria y demás. Pues precisamente, aunque esa historia la recoge uno de estos dos cronistas, que digamos, de hecho que fue coetáneo a ella, remata como diciendo, aclarando que es algo que él no ha visto, que le han contado, pero que no le da mucho crédito. Porque sí que es verdad que era una persona que iba un tanto a contracorriente, en el sentido de que se mezclaba en este caso con los hombres, tenía las famosas tertulias que organizaba, efectivamente así era, y claro, había dentro de la comunidad de poetas, había muchos que eso era una práctica que no les gustaba, aunque sobre todo por lo visto les daba bastante pal pelo, porque decía que tenía incluso aquellos que se oponían a su manera de hacer las cosas y criticaban su poesía, porque no sé si sabéis, pero la poesía en Al-Ándalus que digamos que hacían las mujeres era una poesía siempre de corte satírico, no era por ejemplo un género elevado como las cásidas. Era algo que estaba reservado a los hombres, lo hacían solo los hombres. Pero solían decir que no era muy buena componiendo, pero lo que sí reconocían todos era su rapidez mental. Es decir, que es que por lo visto dejaba callado a todo el mundo que la retaba. Era capaz de completar versos y por supuesto cada vez que le lanzaban algún insulto o tal, ella siempre tenía respuestas para todo. Entonces eso es lo que sabemos de Gualada. Me preguntaréis por Ibn Zaidún, el famoso romance, pues como sabéis es digamos la historia que ha trascendido, y aquí en Córdoba de hecho por suerte o por desgracia el monumento que a ella se le dedica es con Ibn Zaidún, es como si fueran inseparables. Y bueno, sabéis que la historia no acabó muy bien. Dios mío, ¿qué quieres? ¿Estás aquí? Estás hablando de Ibn Zaidún. Sí, a lo mejor es descendiente. Pues precisamente esta historia proviene de este segundo cronista y la recoge. Él compuso una especie de enciclopedia de los grandes poetas de su época, del siglo XI. Y Gualada ocupa como un apéndice dentro de la biografía de Ibn Zaidún. Pero lo más interesante, esto es una fricada de las que me gusta a mí, es que la historia de Gualada Ibn Zaidún está contada en un género literario que es como una especie de prosa rimada que supuestamente escribió el propio Ibn Zaidún, es el que nos cuenta la historia. Pero curiosamente ese género, una de las características o la principal característica es que quien cuenta la historia es un personaje del que no conviene fiarse. Entonces es uno de los grandes interrogantes de ¿ocurrió realmente? O sea, realmente estuvieron, no es verdad, tuvieron esa relación tan tórrida y demás. Es posible, pero que no me acuerdo, hombre. Esto. Entonces, que no me importa, pero ahora no, hombre. Entonces, la historia que nos cuenta, la historia que conocemos precisamente es la que se recoge en este relato.
pero no con tanto detalle como la conocemos hoy. De hecho, había muchísimos añadidos posteriores y no tan antiguos como pensamos. A Walada le ocurre, como a otras muchas leyendas, que muchos de los añadidos que tiene son, no voy a decir contemporáneos, pero casi. Han tenido tantísimo, sobre todo en el romanticismo, como se rescató su figura, de repente se empezaron a añadir cosas y la historia pues llegó hasta nuestros días como hoy la conocemos. Pero al parecer sí, efectivamente, según esta historia, se habrían conocido una de estas tertulias y Ben Zaidún le habría mandado ese poema amoroso, ella le habría contestado te esperaré al caer la noche y demás. Y al parecer, la historia nos cuenta, la que sabemos nosotros, es que una de las esclavas que tenía en su escuela, que siento romper el mito, pero la escuela que tenía Walada no era para enseñar a las mujeres, era para formar esclavas cantoras. Pero bueno, es que es lo que había entonces. Hay que verlo desde el ojo del siglo XI, no de lo que tenemos hoy. Cantoras. Esclavas cantoras, sí. Era una figura muy, muy apreciada. La mujer tenía que ganarse la vida también, evidentemente. Bueno, pues una de sus alumnas parece ser que habría seducido a Ibn Zaidún por orden del visir de Al-Mutamid, del rey Al-Mutamid de Sevilla, porque estaba enamorada de Walada, le habría seducido, habría conseguido básicamente que le pusiera los cuernos, entonces Walada de Foucault se cabreó y le hizo aquel famoso poema de los 7 insultos y demás. Esa es la historia como la conocemos. En el que le llaman mariquita y de todo. De todo. De todo. Está feo que lo diga, pero está una palabra. Y pederasta y putero. Sí. Literalmente, literalmente. Estoy citando textualmente lo que pone en el poema. Entonces, al final, pues Walada despechada habría influido para que metieran a Ibn Zaidún en la cárcel y ella se habría ido y al final habría acabado casándose con el visir, con este visir y viviendo pues infeliz el resto de sus días. Esta es la historia romántica que nos ha llegado. Pero lo que sabemos por la crónica original es simplemente que ellos estaban compartiendo en el jardín cuando se encontraron esa noche. Una de las esclavas de Walada habría venido a recitar versos y a cantar. Y simplemente pues Ibn Zaidún habría dicho que le gustaba mucho la voz y habría elogiado, digamos, la actuación de la esclava y parece ser que a Walada eso le sentó mal y le dio puerta y se cabreó. Pero eso es realmente la historia que viene en esta crónica, digamos, a la que le podemos dar más crédito. Y sobre Ibn Suhail, digo, por centrarlo en torno a estas tres figuras, porque son para mí tres figuras totalmente diferentes, pero que definen muy bien toda la poesía andalusí de este siglo XI en este caso. Si Ibn Hazm, digamos, a pesar de su producción, era un hombre como muy recto, muy... De hecho, luego lees cosas de él y te cae hasta mal. Era un poco aguafiesta el hombre, pero bueno. Walada como ese personaje rompedor y diferente. Ibn Suhail a mí me tiene fascinado porque él provenía de, como todos los poetas, de un entorno privilegiado. Se había criado como Ibn Hazm, como la propia Walada, que era hija de uno de los califas efímeros que reinó durante la guerra civil. Se había criado, digamos, siendo descendientes de altos funcionarios, bueno, de gente que, digamos, regentaba la corte y por supuesto se había codeado con los grandes personajes. De hecho, hay una anécdota muy interesante en la que Ibn Suhail recoge un texto que le escribe al sobrino de Almanzor, ya digamos durante la guerra civil. Almanzor había muerto hacía años, y le escribe, y esto es de puño y letra de Ibn Suhail, recordando una ocasión en la que él de pequeño, como solía hacer, pues estaba por las estancias de Alzaira, o sea, del palacio de Alzaira, de Medina Alzaira, y que llegó hasta donde estaba Almanzor, que decía que era muy amable con los niños, con los hijos de sus altos funcionarios, y que él estaba mirando con codicia, dice con infantil codicia, decía, un cesto con manzanas que tenía Almanzor. Entonces Almanzor cogió y le dio una, viendo que no podía, con la boca tan pequeña no podía comerla bien. El propio Almanzor le partió la manzana y se la dio a comer, le regaló dinero y lo mandó para casa. Esto no tiene por qué ser una invención, ya que es una carta personal de Ibn Suhail que se ha rescatado. Por lo tanto, podemos ver precisamente cómo ese personaje tan poliédrico como Almanzor, que lo vemos algunos como un gran traidor, como tal, pero siempre por lo que se lee, debe ser un tío encantador, de estos que te cae bien, o sea, de los que te lleva de calle, debe ser un hombre muy peculiar. Pues precisamente este es un poco el contexto, porque el propio padre de Ibn Hazm se llamaba Ahmad,
era uno de los visires de Almanzor. No sé si os suena el cronista Ibn Hayyan. Ibn Hayyan es el autor de la mayor enciclopedia de la historia del Andalus, es un cronista del siglo XI, muy importante. Su padre era también secretario de Almanzor, quiero decir, todos ellos se habían criado en este entorno privilegiado. Ibn Suhail, por supuesto, también era hijo de uno de los visires de Almanzor. Lo que pasa es que Ibn Suhail era un hombre que tenía muchísimo talento, era capaz de hacer, por visto, unas composiciones poéticas alucinantes, jugaba con la métrica como quería, o sea, era una especie de mente privilegiada que había algunos poetas que por agravio comparativo pues no simpatizaban mucho con él. Y el problema era que utilizaban y esto cito textualmente, su licenciosa vida como excusa para criticarlo. De hecho, Ibn Suhail, hay muchas historias de él, como por ejemplo, decía que cada vez que veía una mujer guapa por la calle, le escribía o entonaba unos versos amorosos. En el Islam, si tú eras una mujer y un desconocido te improvisaba unos versos y tú eras el objeto de esos versos, se consideraba un insulto, no un insulto, pero sí afectaba a tu, ¿cómo se dice? A tu dignidad. Sí, y la de tu familia. Entonces decían... A tu reputación. Exacto. Entonces decían las malas lenguas que las chicas jóvenes, cada vez que veían a Ibn Suhail por aquí por la calle, salían corriendo. O decían a quien la acompañaba que las taparan para que, dicen, no sea que me componga unos versos el tío este. Entonces era como que le tenían todo un poco de miedo a Ibn Suhail. Ibn Suhail también era... O sea, él tuvo... Pues ya se me ha olvidado lo que iba a contar. Se me va a la cabeza, que no contando tantas cosas se me va. Ah, vale, ya me acuerdo. Ibn Suhail, una de las obras, por ejemplo, que nos ha legado para la eternidad, es un libro que se llama La Epístola de los Genios. La Epístola de los genios, que conocemos hoy en día, de los de la lámpara y demás, provienen de una figura que el Islam recogía, pero de la mitología preislámica, que son los jinn, y era una especie de espíritus, seres semicorpóreos que vivían en el plano, en nuestro plano, en el plano terrenal, y que influían sobre la voluntad de los hombres, para bien o para mal o para regular, básicamente, tenían voluntad propia. Hoy en día se sigue creyendo en los jinn, en las zonas, digamos, más tradicionales del mundo islámico. Pues este libro iba sobre un viaje que efectúa un hombre al mundo de los jinn y conoce a los jinn, a los genios que inspiraron a los grandes personajes de la historia. De hecho, uno lee ese libro y es básicamente la Divina Comedia de Dante, pero escrita 5 siglos antes, no 4 siglos antes. O sea, realmente es la misma historia. Dante evidentemente conocía la obra de Ibn Suhail. Claro. Que es lo que suele ocurrir. Las conexiones precisamente entre esas grandes obras ya ligadas más o menos al Renacimiento o inmediatamente posteriores, tiene una gran influencia andalusí, que si bien no fue declarada evidentemente por los autores, sí se está viendo que las había. El propio Leonardo se habría basado en los diseños de Abbas ibn Firnas, por ejemplo, para construir su ingenio. Quiero decir, que había mucha influencia. Entonces... Yo creo que el que se lleva la de esto es de los que se llevan Claro. La fama son Dante y Leonardo y tenemos efectivamente Ibn Firnas y a Ibn Suhail. Pero Ibn Suhail, que es la parte que más me gusta a mí, era un hombre, es que es lo mejor. Ibn Suhail era un hombre que, como os digo, como decía, un cronista o su biógrafo posterior le definió como, y abro comillas, el libertino del Andalus, cierro comillas, o sea, como el tío más fiestero y más libertino que existe en toda la historia del Andalus. Lo define tal cual. También es verdad que este cronista era ya de época almohade, pero bueno, da igual. Hay que trabajárselo bien para ser nombrado el número 1 de todo eso. Porque una de las cosas que decían es que le gustaba juntarse con gente de baja ralea, digamos, con delincuentes. Hay una historia que también recojo en mi próximo libro, por cierto, en la que a un amigo suyo le pilló que se estaba dedicando a falsificación de moneda. Y casi lo matan. Porque entró de repente, encontró a un montón de gente sellando moneda falsa y se hizo pasar por uno de ellos para poder escapar. Por ejemplo, también cuenta otra historia en la que había, cuando él iba al zoco, había un frutero, un verdulero que siempre que iba le pedía que le improvisara unos versos y siempre le estaba dando la plasta para que le improvisara unos versos, hasta que al final uno de esos días se cansó y le improvisó unos versos básicamente diciendo, me vaya a perdonar la expresión, que su verdura era una mierda, básicamente.
Entonces hay muchas historias que nos retratan a Ibn Suhail de diferentes cronistas que se ve que efectivamente era un hombre muy peculiar. Y curiosamente, Ibn Suhail, uno de los pocos defensores que tuvo, era precisamente Ibn Hazm. Un hombre tan recto y tan diferente a él, pero por lo visto se admiraban y eran amigos. Eran realmente muy amigos, porque Ibn Hazm, él admiraba realmente la poesía y seguramente le haría gracia, porque tenía que ser todo un personaje. Bueno, tiene por supuesto poemas sobre borrachera de las que luego uno se arrepiente porque hace cosas que no debe y demás, tiene unos cuantos. Y precisamente por todas estas juntas que tenía con esta gente de baja extracción social, por así decirlo, escribió un libro que se llamaba ¿cómo decía? La clarificación, el libro de la clarificación de la duda y la desvelación del truco. ¿En qué consistía este libro? Pues este libro era un manual en el que explicaban cómo los timadores, los ladrones y los rateros se quedaban con la gente. Y incluso explicaba trucos de magia, cómo meter un huevo en una botella, cómo hacer un montón de cosas. Entonces él escribió un libro que fue muy criticado, pero es una auténtica joya. Se han conservado solo fragmentos de dos libros, en los que básicamente cuenta cómo timar a la gente y cómo evitar ser timado. Y todo eso lo sacó precisamente de los entornos en los que se movía. Entonces es un personaje muy interesante que a lo mejor no mucha gente conoce. Y por suerte, precisamente Ahmad ibn Hazm, el collar de la paloma, habla mucho de él y también nos dice el lugar donde fue enterrado. De hecho, hoy aproximadamente casi podemos ir a presentar los respetos donde un día estuvo su tumba. Pues él dice referencia que fue enterrado en la Rauda, en el enterramiento ajardinado de los Banu Zayali, que era una familia de la que él era amigo, y que esta Rauda estaba junto a la puerta de los judíos, es decir, lo que hoy es la puerta Osario, era la puerta Osario. Por lo tanto, en algún lugar, seguramente en la plaza de Colón, por esa zona, es donde, bueno, ya no está, pues lo habrán removido, pero donde estuvo descansando, en este caso, Ibn Suhail. Entonces, es también para que veáis cómo las fuentes a veces nos dan estos datos tan curiosos. Sería como veis aquí, esta zona que está despejada, esto sería esa Makbara, esa necrópolis vinculada a la puerta de los judíos. ¿Vale? ¿Es donde está ahora el parquecito este de Colón? la plaza de Colón? Exacto, por toda esa zona. Entonces, pues allí estaría. Igual que sabemos, por ejemplo, que Cid Yab, el famoso músico Cid Yab, las crónicas nos cuentan que, bueno, la descripción no la voy a dar, pero estaría por aquí, en el cementerio del Arrabal, al otro lado del río. Pues sabemos, incluso nos da, dice, desde la linde occidente, si uno entra y gira a la derecha, te da hasta la localización exacta. Lo que pasa es que hoy en día es imposible. Eso es el sector sur. No, bueno, mira, lo que es Miraflores, la zona de Miraflores y demás. Bueno, yo creo que con esto era un poco la idea de dar una pequeña imagen de lo que fueron un pequeño retrato de lo que fueron los grandes sabios, en este caso del siglo X y XI, y sobre todo cómo se integraban en esa sociedad, una sociedad tan diferente que cambió tanto desde el siglo X al XI, desde el culmen o el cenit del poder califal centralizado a la desmembración de lo que una vez fue ese gran reino, y que por cierto, como os decía, la proliferación de cortes de taifa, como sabéis, la de Sevilla fue de las más importantes, junto con la de Toledo, Zaragoza. Denia también fue bastante importante, porque estaban al mando de hombres, en este caso, que lo que querían era atraerse, no solo intentar tener una superioridad militar, que esto era prácticamente imposible, sino ganarse esa legitimidad, supuestamente esa aspiración a reunificar al Andaluz bajo su mando, atrayendo a esos grandes sabios. Entonces, como sabéis, por ejemplo, el rey Al-Mutamid, el famoso rey poeta, os sonará también, Al-Mutamid de Sevilla, fue uno de los grandes protectores y promotores de los sabios. Una pequeña anécdota del rey Al-Mutamid, que también esto es lo que os gusta al final, que os cuente el chismorreo. Al-Mutamid fue el último de la dinastía Abadí de Sevilla. Fueron 3 gobernantes. Al-Mutamid, de hecho, fue el que fue expulsado por los almorávides cuando se hicieron con el control de la península. Pues Al-Mutamid, efectivamente, consiguió congregar en torno a su corte a los grandes poetas.
si bien el padre de Al-Mutamid fue el que quemó los libros de Ibn Hazm, entonces, a pesar de que personalmente no tenía nada contra Al-Mutamid, pero sí contra su padre, entonces Ibn Hazm a Sevilla, pues no lo pisaba mucho, como buen cordobés. Entonces, Al-Mutamid, por ejemplo, el propio Ibn Zaydún fue visir de Al-Mutamid. Ibn Zaydún acabó protegido por Al-Mutamid. Por Al-Mutamid se llamaba rey poeta porque también era un gran poeta. Y cuentan que estas son las cosas que no debo contar, pero da igual, yo al final las acabo contando. Hay una historia que también nos refleja un poco cómo era la personalidad de este hombre. Era un hombre también muy divertido, que decía que le gustaba. Por ejemplo, una historia cuenta es que iba junto con... ¿cómo se llamaba? Ibn Alabar, que era como su visir favorito. Dicen que su amante y el gran amor de su vida. Cuentan. Esto también lo cuento en el próximo libro. Dice que una de las cosas que le gustaba era salir por la noche por Sevilla. Le gustaba mucho salir por la noche. Por la Alameda, seguramente estaría. Le gustaba mucho salir por Sevilla. Y que una de las cosas que solía hacer es ir a la casa de un hombre muy mayor que por visto tenía muy mala leche y le gustaba llamar a su puerta a las tantas de la mañana para despertarlo. Entonces cuando salía y decía, se escuchaba al otro lado de la puerta, ¿quién es? Y decía, te traemos un regalo, ábrenos. Y decía el hombre que, ¿cómo fue lo que dijo? Dice, ni aunque fuera el... Dice, ni aunque el propio Al-Mutamid llamara a mi puerta, te abriría. Lo que te voy a dar son 20 guantas, o algo así le dijo. Y dice que lo que hacía era, cuando le decía eso, le enviaba 20 monedas de oro, como diciendo, pues le hacía muchas gracias por coger a este hombre. Y Al-Mutamid, como os digo, no solo fue discípulo de Ibn Zaydún, fue un gran poeta, sino que también era un personaje muy curioso. Para ser sevillano estaba bastante bien. Y para no ser Omeya, me gusta, es un nombre que le he cogido cariño. Y con esto ya acabo y ya, si queréis, ya conversamos sobre estos temas, aunque sé que me vayan a preguntar más chismorreo de esto. Pero hay una historia muy divertida en la que uno de tantos poetas a los que invitó a formar parte de su corte de Sevilla llegó y pilló al Al-Mutamid básicamente de resaca. Al Al-Mutamid también le gustaba mucho la fiesta y demás. Y dice que lo pilló de resaca, entonces el sirviente de turno le dijo, está en el baño, en el hammam, vamos, en los baños. Dice, te está esperando, ve a verle. Y que llegó allá a los baños y se quedó en el vestíbulo sentado a esperar a que Al-Mutamid, pues en este caso, terminara de asearse y demás. Entonces dice que escuchaba todo lo que estaba ocurriendo al otro lado, le escuchaba perfectamente a Al-Mutamid y Al-Mutamid estaba en la letrina. Y dice que básicamente, además lo describe muy bien la fuente, que claro, después de la resaca, pues digamos que lo de hacer de vientre no era una cosa muy consolidada. Y dice que estaba Al-Mutamid, y el propio Al-Mutamid, según iba poniéndole nombre según cómo los percibía, de tamaño y forma, le iba poniendo nombre. Y esto lo está grabando, lo peor que lo está grabando. Le iba poniendo nombre, entonces decía, mira, una nuez, ahora es una almendra, ahora es un no sé qué, le iba poniendo nombre de frutos secos. Y estaba el poeta al otro lado allí esperando, como diciendo, ¿qué hago? Hasta que al final terminó y salió Al-Mutamid y se lo encontró y dice, ¿pero cuánto llevas esperando? Dice, no, yo llevo esperando un rato. Y dice, ¿y por qué no has pasado directamente al baño? Y dice que el poeta le contestó, es que estaba esperando a que mi señor terminara de servir los aperitivos. Entonces, bueno, también podéis ver cómo las propias crónicas pues rescatan la parte humana, en este caso de estos grandes personajes, que a mí personalmente es la que más me gusta. Yo creo que con esto ya he contado muchas cosas. Si queréis saber más, ya me compráis el libro que me sacaré en abril, que está muy bien. Bueno, esto, pero vamos. Si queréis, pues podemos comentar algo. Si queréis preguntar algo o comentar cualquier cosa, pues yo estoy encantado de aparte de que os cuente más cosas de estas, que al final lo que... A mí me recuerda un poco cuando has hablado de Ibn Hazm y Ibn Suhaib. Me ha recordado un poquito pues a Góngora y a Quevedo. Dentro de que, claro, si ellos se admiraban, Góngora y Quevedo no, evidentemente. No, pero Ibn Hazm sí tenía una gran rivalidad con Ibn Hayyan, por ejemplo. Con el gran cronista Ibn Hayyan, a pesar de que son, digamos, las dos grandes figuras en dos campos diferentes. Ibn Hayyan era cronista, era historiador, y Ibn Hazm era poeta. Bueno, y también ensayista, por así decirlo. Pues, por lo visto, la relación entre ellos, a pesar de que sus padres habían compartido visirato, o sea, habían formado parte del gobierno de Almanzor,
Ibn Hayyan no pierde la ocasión muchas veces de criticar a Ibn Hazm. Entonces, hay una cosa súper interesante que cuenta, que además es bastante reveladora con lo de la identidad andalusí, es que dice, y esta cita sí me la sé textual, esto lo dice Ibn Hayyan, una de las extravagancias de Ibn Hazm es afirmar que su familia es de origen, no, su familia viene de Persia, cuando en realidad es de origen muladí, de un converso de Niebla. Y efectivamente, Ibn Hazm, su abuelo se convirtió al Islam. Niebla parece ser una pequeña alquería en Huelva, en lo que hoy es Huelva. Entonces, sí, En el condado. efectivamente. Entonces parece ser que él, como otros tantos que pertenecían a la nobleza, a la Hasa cordobesa, escondía su origen muladí, a pesar de que la gente sabía que su abuelo era converso. Se llamaba Said, su abuelo. Y parece ser que esta práctica, bueno, Ibn Hayyan no perdió el momento para decir, no, pero este es converso. Entonces, precisamente, si bien no se ha encontrado escrito en el que Ibn Hazm responda a Ibn Hayyan, porque parece ser un hombre que también sería como buen cordobés, senequista, entonces aguantaba y pasaba, parece ser que pasaba, pero Ibn Hayyan sí que en varios momentos, no es que insulte, pero sí intenta sacarle ciertos trapos a él. Entonces había ahí una relación un poco extraña Sí, entre ellos. un poco con Cora Quevedo. Sí, básicamente, pero en un contexto en el que, digamos, estaba Al-Ándalus ya desmembrado y Ibn Hazm era un hombre, el pobre no se la buscó él, era un hombre que muy incómodo, porque tenía una idea muy clara, era un firme defensor de la dinastía Omeya. Entonces, cuando él estuvo huyendo por las diferentes ciudades andalusíes en el contexto de la guerra civil, si llegaba a un sitio en el que gobernaba era anti-Omeya, él se lo decía a la cara, le decía que él no tenía que reinar. Entonces, claro, le metieron 3 veces en la cárcel, lo expulsaron no sé las veces, en fin, fue un hombre que estuvo deambulando precisamente por ser un firme defensor de hecho, incluso formó parte de un ejército de un descendiente de Abderramán al-Nasir que fue traicionado en Almería, y fue encarcelado por eso, que era un omeya que pretendía intentar retomar el trono en Córdoba. O sea que fijaos, este personaje lo curioso que es, aparte de poeta, pues era un activista, por así decirlo. Bueno, si queréis saber algo más o tenéis algo que comentar, aprovechad que me tenéis. A mí me gusta mucho hablar de estas cosas. Ah, no. Bueno, pues no sé. Vamos, si no, ya está, lo dejamos aquí. Yo es que me vale cualquier excusa para hablar de estas cosas. Yo cada día le veo más cara del Mansur. No, hombre, es que yo no me he metido contigo, ¿eh? No, pero sí, y un poco. Yo siempre lo comparo con Fidel Castro. No, a ver, y me explico. Él realmente, cuando tomó el poder, era necesario. Había que acabar porque Hisham estaba controlado por todo lo que tenía detrás, ¿vale? Uno de ellos era él. Pero el problema es que estaba el visir al-Musafi, estaba el general Galib, y entre ellos al final eran peleles. Y él entendió que o había una figura fuerte o Al-Ándalus estaba abocado al fracaso. Entonces él tomó el poder y fue la figura fuerte que hacía falta. Lo que pasa es que llegó un momento en que se convirtió en el propio mal que pretendía él evitar. Se convirtió en un hombre que consideraba que era él el que tenía que gobernar sí o sí. De hecho, hay muchas historias en las crónicas, que también cuento en mi siguiente libro, que hablan de una especie de destino. No, bueno, pero así yo os cuento todo. El destino, que varias anécdotas en las que nos hablan como de un destino profético del joven Abu Amir, de adueñarse, de enseñorearse de todo Al-Ándalus. Y es súper curioso, pues hay un montón de historias en las que lo sitúan a recién llegado a Córdoba, siendo un joven estudiante que ya decía, algún día gobernaré todo esto. Evidentemente no es. Son historias que se construyeron en el siglo XI o XII por los cronistas andalusíes, pero bueno, también da una idea de la alargada figura de Al-Mansur, que además, no sé si sabéis que cuando las crónicas cristianas de los siglos XII, XIII hablan del enemigo moro, y lo ponen así, se refieren al Mansur, a pesar de que ya él ha muerto hace mucho tiempo, pero fue tan grande su figura que se convirtió, digamos,
la imagen del poder andalusí. Almanzor, sin embargo, siempre tuvo muy claro que a él nunca se proclamaría califa. Bueno, en realidad sí tuvo un encuentro precisamente con el padre de Ibn Hassan y el de Ibn Hayyan y demás, en el que los sentó a todos y les dijo, ¿y si me proclamo califa? Y básicamente le disuadieron diciendo que si ya estaba todo el poder en sus manos, ¿para qué le servía un título? Pero el hijo de Almanzor, que se El adhería Sanchuelo, el pequeño, sí. Esa- Sí, él sí lo ese fue el intentó. error. Ese fue el error. Porque él obligó a Hisam, que ya entonces tenía 30 años, que no era ningún niño, obligó a Hisam a que lo nombrara su heredero. Y ya eso es cruzar una línea en la que no, los Omeyas son los Omeyas y vosotros sois altos funcionarios. Una cosa es que tú manejes la sombra, me parece muy bien, pero eso ya es una línea y fue lo que desembocó precisamente lo que provocó la guerra civil, fue la gota que tomó el vaso. Pues bueno, Sanchuelo es que era un personaje bastante peculiar, era bastante peculiar, sí, Sanchuelo era un personaje muy peculiar. Pues bueno, pues quiero decir que al final, siempre acabo hablando de Almanzor, porque que al final, pero... Y de las campanas de Santiago de Compostela. Sí, bueno, pero precisamente hay mucha leyenda, incluso lo de en Calatañazor perdió Almanzor el tambor, lo habéis escuchado. Son leyendas de las crónicas cristianas, pero bastante tempranas, ¿eh? Estamos hablando del siglo XII y finales del XI. Fijaos cómo se convirtió en el símbolo del poder andalusí por antonomasia y encarnó ese pasado andalusí y su leyenda ha llegado hasta nuestros días. Yo me sé las cosas que más me fascinan de este hombre. Pues, bueno, muchas gracias por venir. Gracias. ¿Por dónde podría estar Alzaira? Anda. Ah, la gran pregunta. No me lo han preguntado La nunca, verdad es oye. que tengo el mapa de Córdoba. ¿Verdad que no? Tengo ¿Verdad que el no? plano, Nunca tengo me han el preguntado plano, eso. El plano de Córdoba y sabemos todos dónde está Y cuando el salió el- Alzahara, pero en Alzaira sabemos que estaba al este, pero Cuando salió lo de Monterroso empezó todo el mundo a preguntarme. claro, que- Tantas opiniones como historiadores. No, pero en este caso... no, pero que todos los años hay alguien que dice, ya ha aparecido Alzaira. No, pero si Alzaira, a ciencia cierta, la zona donde estaba se sabe. Porque es una de las pocas realidades que las crónicas son muy precisas. Y además dan referencia siempre por la misma zona. De hecho, el propio Ibn Hassan hace referencia a Alzaira en un par de pasajes del Collar de la Paloma, de forma indirecta, pero hace referencia. Él decía que evidentemente él vivía muy cerca de Alzaira, porque su padre era visir de Almanzor. Y él dice, en un pasaje dice, nací en el arrabal de Muniat al-Mughira, lo que hoy es el barrio de San Lorenzo, aproximadamente. Y en otro pasaje dice que Abu Amir, no Almanzor, sino su nieto, que se llamaba igual que él, vivía en su calle, en la esquina del callejón que conducía al Zahira. Entonces no estaba en Alcolea. Os estoy resumiendo, hay muchas referencias que sitúan al Zahira dentro de la trama urbana de Córdoba. No era una ciudad, era un palacio, una ciudad palatina. Era una ciudad administrativa, como hoy cuando se habla de la ciudad de la justicia. No es una ciudad, es un complejo. En este caso, de hecho, aquí se atrevían a ponerla. ¿Y dónde la Aquí la han sitúas? puesto ¿Cómo ellos. pone esa? O sea, tú dónde más o menos lo sitúas. Por todo lo que ponen las fuentes las sitúan entre lo que es el curso del río y lo que hoy es el entorno precisamente de María Auxiliadora, pero hasta la avenida de Rabanales. ¿Sabéis dónde es? Por la zona de la avenida del Cairo y demás. Sí. Santa María de Gracia, ¿no? Exacto, más para adelante lo que sería la avenida de Rabanales, que acaba en la avenida del Cairo y demás. O sea, del Cairo no, sí, del Cairo. Sí, la avenida del Cairo, Levante. Claro. Confunde. Sí, pero claro, viene la avenida Rabanales así y la corta el Cairo. Pues desde esa zona hasta el río, en ese arco tiene que estar Alzaira. Seguro, vamos, pongo la mano en el fuego a que está en ese arco. Porque Monterroso en este caso hacía referencia a Alcolea. No puede estar en Alcolea por dos cuestiones muy sencillas. Almanzor, una de las fijaciones que tenía, bueno, aparte de por los datos que dan las fuentes de su localización, Almanzor se emperró, habréis escuchado lo de la quema de libros de la biblioteca de Al-Hakam. Se suele decir la destrucción de la biblioteca. No se destruyó la biblioteca de Al-Hakam, sino simplemente que Almanzor sacó de la biblioteca ejemplares de aquellos libros, digamos, de la ciencia antigua y la falsilla, se decía en árabe, que son pues todo el conocimiento antiguo. ¿Por qué hizo esto? Porque él fuera ortodoxo, realmente no era un tío práctico que lo que pretendía era que a la mezquita que había construido en Alzaira se le diera la denominación de Mezquita Aljama de Córdoba, de mezquita principal de Córdoba.
Entonces hizo este gesto para ganarse el apoyo de los alfaquíes, de los líderes religiosos, sobre todo del sector más conservador. Como sabéis, la mezquita principal de Córdoba es lo que hoy conocemos como mezquita de Córdoba. Había muchas más, pero esa era la principal, que tenía muchas, por ser principal, pues tenía una serie de características. Pues, ¿por qué os cuento esto? Porque no tiene ningún sentido que Alcolea, que era una población en sí misma diferente de Córdoba, Alculía se llamaba, algo que está en Alcolea, pretenda que su... Claro, no Aparte estaba... del caballo, ¿cuánto puedes tardar? Un ratito, tienes medio día te come. Entonces, lo que quiere decir que no tiene sentido, además, en fin, que uno intente que la mezquita de Alcolea se convierta, una mezquita de Alcolea se convierta en la principal de Córdoba, porque no hay más que ver que Medina Zara tenía su propia mezquita principal, y Medina Zara está más cerca de Córdoba que Alcolea. De hecho, la mezquita que veis en Medina Zahara, la grande, es la mezquita principal de Alzahara, porque era una entidad propia, igual que Alcolea era una entidad propia. Entonces, la de como os digo, Medina Alzaira estaría pues por aquí. De hecho, esto no se atrevieron, no apretaron mucho con el boli, pero ellos creo que lo que pretenden es muralla esto. por ahí, por donde estaba lo de la policía, Campo Madre de Dios. Madre de Dios. Sí. Ahí no hay una muralla. Sí, pero esa muralla parece ser de ya iniciada la guerra civil del Andaluz, que parece ser que amurallaron este sector, un pequeño sector de esta zona para protegerlo, y luego fue la que alargaron ya con la del Marrubial, la engancharon. Es posterior, vamos, sí, es posterior. De Alzaira, lo más probable es que esté debajo del actual curso del Guadalquivir, porque el meandro ha cambiado totalmente de dirección. Se han encontrado restos de cerámica en el lecho del río, bastante, como para ser residual. Por lo tanto, es probable que donde se encuentre, que esté donde está hoy el río Guadalquivir. ¿Y el río por dónde pasaba entonces? Pues parece ser que esto, en vez de ser así, era así. Ah, sí. Era al revés. Era más grande. Tenía el giro, el río por Córdoba hace una S y antes haría como una especie de E. Porque era para proteger las ciudades de las inundaciones que había. Claro, Cosas parecidas, sí. pero también- Entonces Alzaira, como sabéis, el único resto tangible que existe, que se sabe a ciencia cierta que es de Alzaira, está en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. Y es precisamente la pila de abluciones de la mezquita. Y por suerte, la arquitectura andalusí, como suelo decir yo, es muy chivata, y esa pila estupenda y maravillosa que está en el Museo Arqueológico de Madrid tiene una inscripción que, por si acaso no te lo crees, te lo pone clarito de lo que ordenó hacer el Hajji al-Mansur para Sociedad Palatina de Alzaira en el año no sé qué, o sea. Más claro agua. Lo pone clarísimo, efectivamente. Y como curiosidad, esa pila apareció fragmentada en 3 pedazos en un pozo de un pueblo de Sevilla. Fijaos lo que son las cosas. Eso es lo que... No, se ve que cuando la arrasaron, porque Alzaira la arrasaron hacia los cimientos, pues alguno se la llevó y a saber. Y acabaría hecha pedazos por ahí, sí. Prácticamente igual que hicieron con Medina Zahara, ¿no? Sí, pero Medina Zahara aguantó un poco más. Con Alzaira se ensañaron más. Se ensañaron bastante más, sí. Medina Zahara Y luego, después claro, luego fue- se construyó la ciudad cristiana encima, entonces ya... Bueno, encima no, hay que tener en cuenta que toda esta zona no se repobló hasta... muy Claro, mal. y ya la zona occidental ni os cuento. De hecho, las nuevas construcciones que se están haciendo a Poniente, por ejemplo, todo lo que se ha hecho en Poniente Sur, lo más curioso es que al excavar no hay nada y lo primero que aparece es califar. Por lo tanto, después de, digamos, época califal, la guerra civil, todo eso se perdió. Evidentemente, Córdoba se volvió a concentrar en torno a la Medina Quedó desolado. y hasta hoy en día no se está alcanzando la superficie de la la Córdoba del siglo superficie de la Córdoba Califal. Sí, porque en edificios nuevos lo único que hay debajo es siglo X. Y antes de eso no hay nada. O sea, pero toda la zona por donde vivo yo. Poniente esta Sur. parte de allí, No, y Poniente Sur, por ejemplo, donde está la Quirón, Sí. en Sí, los, sí, todos sí, los sí, edificios sí, sí. nuevos, ahí está apareciendo arrabal del siglo X, perfectamente, además ortogonal, todo ortogonal, y después de eso no hay nada. O sea que realmente cuando Fernando III conquista Córdoba, echa la población musulmana, No ¿No la echa del todo? No, ni del todo ni en parte. la población se tuvo que reducir entonces. No, esta es la que hay. O sea, llegaron. No, ya. No, la expulsión no se produjo hasta No se mucho produjo después. expulsión de... No, además no tiene sentido coger una ciudad, conquistarla y echar a todo el mundo. Lo que quiere es... Es verdad que repoblaron muchísimas familias castellanas. Pero repoblaron sobre todo, y lo sabréis los que viváis, que seáis vecinos míos, la zona de la Serquía. La zona de la Serquía era una zona que evidentemente en el siglo X estaba a tope de gente, se perdió esa gente durante
la guerra civil, las taifas y luego Almorávides un pequeño crecimiento, pero nada. Y habréis visto la cantidad de edificios, de casas antiguas que tienen escudos nobiliarios en la zona de la Serquía. Esos son los descendientes de las tropas que vinieron con Fernando III. Entonces, todos los Sánchez, González, Martínez, que hay en Córdoba, son descendientes de gallegos, leoneses, asturianos que vinieron con Fernando III, porque Fernando III además, se sabe, hay documentos en los que dice que les dio zonas despobladas de la Serquía cordobesa para que instalaran sus grandes casas señoriales. Entonces construyeron allí. No les dio el interior de la Medina. Él se quedó, por ejemplo, hay casas, lo que hoy él se conoce como la Casa del Judío, y toda la parte hasta la calle Rey Heredia, todas esas casas pertenecieron, se ve que el Fernando III se las quedó. Todos esos edificios, y se las dio a cierta... Él no echó a nadie, sino simplemente lo que se quedaba vacío se lo quedaba, y toda la Serquía tenía restos de lo que había habido alguna vez, pero en realidad lo que hizo fue darle todos esos terrenos terrenos hasta el sur, a los nobles que la acompañaran. O sea, porque dio terrenos hasta Fernando Núñez, Claro, o sea eso. Fernando Núñez y Priego y toda la zona. No, pero que en Córdoba la repoblación se centró sobre todo en la Sí, Serquía. ahí lo que es Córdoba ciudad. Y no hay más que ir por las casas, no hay más que ir por la casa y ver los escudos. Ya. Es decir, Sí, los apellidos que se el conservan. Realejo se llama así porque donde supuestamente Fernando III sentó sus reales, el campamento. Claro, si te fijas, el Realejo está un poco sobrelevado. Sí, Porque uno tiene piensa, puertas, sí. baja, efectivamente San Pablo es cuesta abajo, pero el Realejo hace un repecho. Hace un repecho. Y ahí parece ser que es donde... Y la Serquía, perdón, ya esto es una incultura mía, ¿qué comprende exactamente en tu mapa ya actual? Bueno, la Serquía... Algunas veces mezclo una cosa con La Serquía en general hace referencia a la zona oriental, en árabe. Igual que Algarbilla es occidental, por eso el Algarve portugués se llama así, porque está al oeste. La Serquía comprende a la zona oriental, en este caso en Córdoba, la Serquía se ha venido a llamar lo que originalmente estaba llena de esos arrabales y que luego se amuralló. Entonces la Serquía cordobesa, efectivamente, digamos, del Marrubial para acá, todo eso es la Serquía, o sea, desde Ollerías, el Marrubial y voy a deciros, no el río, pero precisamente Campo Madre de Dios, esa zona. Toda esa zona es la Serquía. Los barrios de la iglesia fernandina. Efectivamente, los barrios de la iglesia fernandina. Porque, fijaos, la iglesia fernandina son un ejemplo de la repoblación. Las iglesias se colocaron donde había mezquita, como centro, y como sabéis, se estableció un sistema de, vamos a decir, como una especie de ayuntamiento, pero que las iglesias tenían control sobre los barrios. Los barrios, San Lorenzo y Santa Marina se llaman así desde el siglo XIII y XIV. Claro, porque eran colaciones que se llaman, quiere decir, eran una institución de la iglesia que controlaba los barrios alrededor de los cuales... Estaban los templos. Exactamente. De hecho, ejercían una especie de gobierno real sobre los barrios. Era una forma muy práctica de agrupar a la población y de gestionarla. Por eso se divide por zonas. La Serquía se ve muy bien. Hombre, evidentemente, en la Medina también se construyeron un par de iglesias de conflicto. Entonces la Serquía, pues se habla de todo eso. Cuando se habla de la Serquía Norte, se refiere a la zona de Santa Marina. La Serquía Sur, Santiago, San Pedro, toda esa zona. Entonces, bueno, pues... Pues muchísimas gracias. Nada, ya ves. Estamos pendientes de la publicación del libro. Sí, es que además digo, no voy a hablar del siguiente, pero es que al final, como tengo tanta manera que salga, al final acabo contando todo del siguiente libro.